Bueno, amigo Mariano, es un gusto poder saludarte por aquí, en persona, ya lo sabes, por teléfono o de cualquier manera. Buenos días, ¿qué tal, José Luis? Aquí andamos con esta rutina de confinamiento. Me has metido mucha presión, que lo sepas, mucha presión, ¿eh? Eh, Porque, Porque sí, porque bueno, para mí, oye, que esta entrevista la vayan a ver los alumnos del Colegio Amorós, para mí es una presión extra, ¿eh? Es, Eh, Les mando un saludo muy especial a todos. Será una entrevista que vean ellos, que vean también todos los amigos de Pobla FM. A lo mejor ellos no lo saben, yo lo digo. Es una entrevista con uno de los mejores futbolistas que yo he visto en mi vida. Llevo muchísimos años viendo fútbol. Y, y es curioso porque posiblemente tus alumnos no lo sepan. pues, hombre, los actuales, desde luego, no. Alguno ha oído alguna cosilla, pero es verdad que la etapa de futbolista queda como muy lejana ahora, ¿no? Parece una tontería, pero estamos hablando de casi 22 años, más o menos. Me retiré en torno a los 30 y, y bueno, pues es que son muchos años, es verdad. Entonces, De, bueno, lo normal es que no se acuerden, o sea, que no lo conozcan y a lo mejor alguno de oídas, pues, pues yo qué sé, por algún cromo que han podido ver en internet o no sé. Pero de todas formas, conociéndote, conociendo además tu modestia, tu forma de ser, tampoco te imagino contándolo, o sea que los chavales tampoco han tenido mucha oportunidad de saberlo. bueno, tampoco es verdad, pero no sé, a veces tampoco es el medio, estar continuamente hablando de uno mismo, ¿no? No es lo propio. O sea, que tampoco es algo de lo que hablemos o se pueda hablar. En alguna conversación sale con los compañeros, si eso sí ocurre, pero con los alumnos, pues lógicamente mucho menos. Con alguno que he compartido, pues no sé, tutoría o he compartido algún momento, pues a lo mejor he hecho alusión a eso. Y bueno, es probable que alguno lo tenga en la cabeza, pero no es habitual. Bueno, espero que esta entrevista les sea útil, ¿no? En la vida, ¿eh? En la vida. Pues una entrevista que se hace para ello, ¿no? Pues para que, bueno, los que te han visto jugar, los que te hemos visto jugar, pues te tengamos presente. Con esta entrevista va a haber mucha gente que se va a alegrar. Porque además, como has sido y fuiste de muy pocos equipos, y en los dos prácticamente la afición te recuerda como un ídolo, pues va a ser muy fácil, ¿no? Eh, Me gustaría ir desde el principio hasta el final, si te parece. Claro, como veas. Bueno, los inicios son como pasa habitualmente, ¿no? Con todos, ¿no? Empezamos en el colegio y yo en aquel entonces, pues lógicamente, pues nada, te apuntas porque te gusta jugar, te apuntas al equipo del colegio, pues lo típico, te cogen y nada, empiezas a jugar estamos hablando de un colegio público en Móstoles, colegio relativamente pequeñito, y nada, jugábamos en municipales. Los primeros recuerdos que tengo yo creo que eran, no sé si la categoría podía ser Benjamín, tercero o cuarto de primaria más o menos. Y bueno, pues a partir de ahí, no sé, yo no vivo lejos de la zona del Soto, que es donde están los campos municipales, y no sé si fue 2 años después o bueno, pues oí hablar de unas pruebas abajo en el Polideportivo Municipal. En aquel entonces no estaba creado el Móstoles como tal, ¿no? Como club como ahora. Y nada, me acerqué, pues ya digo que no vivía muy lejos, y me acerqué a hacer también ahí vamos, a una prueba, a preguntar si podía. Y nada, también me cogieron y luego empecé, digamos, pues a jugar a fútbol 11. O sea que a partir de ahí, pues la escuela del Móstoles empezó a crearse y digamos que todo ese grupillo de chicos empezamos a jugar en lo que era la primera escuela del Club Deportivo Móstoles. Y nada, bueno, pues ahí, digamos, empezamos, ¿no?
pero de forma también muy sencillita. Lo que ahora me llama la atención es que estamos hablando a lo mejor, pues eso, alevín, infantil. En aquel entonces, pues mis padres, los dos trabajaban fuera de casa, lógicamente, y yo creo que prácticamente pues todas estas cosillas las hacía uno solo. Se iba a los sitios, preguntaba, ¿no? Estas cosillas de autonomía que a veces, ¿no? Con el mundo que hemos creado, pues a veces es difícil, ¿no? Que un chico de 10 años se presente y pregunte, oye, que me gustaría saber si puedo hacer unas pruebas y esas cosas. Así que los inicios fueron así. Pero hay una cosa y a curiosa. partir de ahí, Fíjate que fuiste muy institucional, ¿no? Porque empezaste en el colegio y a partir de ahí, yo te imaginaba jugando más en la calle. Sí, no, por supuesto. Bueno. Es decir, claro, o sea, el balón debía ser algo muy importante para ti porque uno no dice, me voy a hacer unas pruebas a ver qué tal, ¿no? O sea, tú ya cuando vas a hacer tus pruebas ya apuntabas, ¿no? Sí. De hecho, eso, iba a decir que se lo pregunten a mi madre, que era la que, bueno, pues eso, nosotros 3 hermanos, prácticamente desde la misma edad, los 3 bajábamos a jugar. Y en cuanto nos juntábamos con 2 o 3 chicos, pues ya montábamos un partido. Eso era todas las tardes. Oye, ¿quién era tu ídolo en aquella época? Bueno, o sea, yo del primer ídolo que yo empecé a escuchar, sobre todo en televisión, fue de Cruyff, ¿no? De hecho, pues como era, ya digo, 3 hermanos, pues nos hicimos uno de cada equipo, y en aquel entonces pues a mí me atraía el Barça porque... ¿Eres del Barça, Mariano? No, es que esto de ser de uno o de otro... Con esa cara no puedes ser del Barça. A mí me gustaba mucho Cruyff porque luego es verdad que era un líder, dominaba, o sea, no solo eran su forma de jugar, sino como la presencia que tenía en el campo, ¿no? Cómo condicionaba tanto a los compañeros como a los rivales. Y bueno, pues era el ídolo en aquel entonces. A mí también me gustaba mucho Cruyff, pero me gustaba más Neskens. No me digas por qué, pero me gustaba más Neskens. Bueno, o sea, es que esa selección holandesa, pues ahora nos han metido muchísimos partidos, ¿no? Históricos, y hay una época donde los jugadores holandeses, esa naranja mecánica, creo recordar, sí, pues es bueno, histórica, ¿no? También Beckenbauer, ¿no? Es de la misma época, y un jugador alemán muy bueno. O sea que bueno, eran en aquel entonces pues nuestros Cristianos, nuestro Messi de hoy día. Luego te voy preguntando, según vayas creciendo, te voy preguntando si has cambiado de ídolo. Pregunta importantísima, atención alumnos del Colegio Amorós, desde el primero de la ESO hasta segundo de bachiller, van a ser nuestros... No, de ahora. ¿Qué clases? Sí, ¿Qué clases nos van a ver? Bueno, en principio lo puede ver cualquier alumno de secundaria y bachillerato, ¿vale? En principio creo que se va a lanzar desde primero de la ESO a primero de bachillerato. Pues importante, queridos alumnos, es una pregunta que os va a venir muy bien a todos. ¿Cómo era el Mariano que empezaba a jugar al fútbol con los estudios? Pues mira, de las cosas que me han ayudado mucho en esta etapa digamos, de profesor, era también mi propia experiencia. Y mi propia experiencia, de luego, no es ejemplar, ¿no? En esta primera etapa no soy un alumno brillante. Yo ahora veo a muchos de mis alumnos y la verdad es que se me cae la baba. Lo buenos, o sea, lo brillantes que son, lo competentes, lo trabajadores. Bueno, yo en aquel entonces, pues no estaba por la labor,
lógicamente. Mis padres tampoco tenían tiempo, lógicamente, porque han trabajado pues prácticamente de sol a sol, siempre para sacar a 5 hijos adelante. Entonces, bueno, pues yo pues me dedicaba a lo que me gustaba, que era el fútbol, ¿no? Entonces hay una etapa donde solo hablo de fútbol, pienso en fútbol, eh, me muevo en clave de fútbol bueno, pues yo ahora lo veo y lo entiendo, ¿no? Entiendo que en ese momento pues no había otra cosa. Por mucho que me dijeran los profesores, por mucho que me dijeran mis padres, pues yo en ese momento no, digamos que no estaba. Luego más tarde sí lo recupero, pero en ese momento no. Permíteme que les explique a todos los alumnos y a la gente joven que nos pueda ver a través de Pobla FM, que era una época, un Móstoles muy duro, tremendamente duro, muy duro, mucha delincuencia, la droga estaba haciendo estragos, estaba matando a mucha gente, una situación muy complicada. Como los padres de Mariano, pues muchos de nuestros padres, ¿no? Que no podían estar pendientes de sus hijos porque debían trabajar para darles de comer, ¿no? Que era la principal preocupación, ¿no? Era una época tremenda, una época muy, 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 muy dura, muy dura. Sinceramente, bueno, pues me pongo yo de ejemplo, si en el barrio éramos 12 amigos, una banda de 12 amigos, realmente ahora mismo quedamos 2 porque el resto se fueron, ¿no? Y los mató la droga, el SIDA, bueno, una época complicada, ¿no? El fútbol fue un escape, es decir, el volcarse en el fútbol para un poco la situación que se vivía socialmente en aquella época. Sí, yo no tengo ninguna duda. Bueno, en mi caso, pues lógicamente tú lo veías, que esa situación que dices de dificultad, también de delincuencia, pues era muy, muy habitual, además en barriadas que se habían creado hace poco, es decir, hace menos o nada, que se habían construido urbanizaciones o zonas de edificios, pues que, bueno, en principio familias jóvenes, pues aparecía, ¿no? Por lo tanto, el fútbol, pues bueno, a mí en mi caso, de la misma forma que no me, vamos, no me ayudó, digamos, a volcarme en los estudios, tampoco en este aspecto me dirigió. O sea que yo en ese aspecto también estoy muy, muy contento de haber estado centrado porque amigos relativamente cercanos, incluso algún familiar, pues estuvo, bueno, incluso murió. O sea que... Móstoles, lo has comentado tú, tu estudio era el fútbol, y es que se te daba muy bien, se te daba muy bien. Una etapa juvenil maravillosa, ¿no? Donde un poco ya todos se van dando cuenta que Mariano puede llegar pues muy arriba en el mundo del fútbol, ¿no? Hay un momento en esa primera fase, digamos, primera etapa cadete o juvenil, hay un momento que, y no sé exactamente por qué, de repente empiezo a entender que el entrenamiento hay que aprovecharlo. Es decir, el entrenamiento tiene que ser, no vamos a, bueno, pues, no digo a jugar, a pasar el rato, sino que tiene que servir para mejorar. Y incluso me doy cuenta que los entrenamientos a veces, a mí por lo menos, se me quedaban cortos. Es decir, yo recuerdo una etapa más clarísima donde entrenaba 4 días a la semana cuando mi equipo solo entrenaba 2. Los otros 2 pedí en su momento poder entrenar con el equipo, porque me llevaba muy bien con el equipo, con el entrenador del equipo, digamos, no sé si era el juvenil B, yo estaba en el A, y yo entrenaba con el B. Yo recuerdo también que eran burradas porque lógicamente se te cargaba mucho las piernas, es decir, unos entrenamientos con otros no estaban del todo compensados, por lo tanto, pero sí empiezo a entender que tienes que mejorar. La única forma de mejorar es aprovechando bien los entrenamientos, y incluso en los periodos donde no tengo la posibilidad de entrenar con otro equipo, lo que hago es entrenar yo solo.
Y esa parte a mí, como experiencia personal, en la medida en que eres capaz de ir más allá de lo que te proponen para mejorar en algo, me ha sido muy positiva en el resto de la vida, porque lógicamente pues es lo que le he dicho a más de un alumno, ¿no? Si tus compañeros entrenan 2 días de entrenamiento, pues lo máximo que puedes hacer es que esos 2 días seas, digamos, el mejor o los aproveches al máximo. Pero si entrenas 2 más 1, ya estás entrenando más que tus compañeros, ¿no? Y eso, de alguna forma, se tiene que notar luego, y efectivamente, es decir, luego, pues yo no pude, digamos, mejorar algunas de mis cualidades físicas porque o sea, por ejemplo, no podía mejorar mi velocidad, porque bueno, pues nunca ha sido rápido, pero podía mejorar la velocidad de reacción, podía mejorar la velocidad a la hora de analizar las jugadas, por supuesto la resistencia, o sea, entiendo, hay un salto que entiendo que si entreno más y a partir de ahí es cuando yo veo que en los partidos estoy mejor, mejoro en muchos aspectos, tanto técnicos como físicos, ¿no? Y hay un salto, de repente, pues lógicamente empiezas a destacar en el juvenil. Recuerdo perfectamente la etapa, bueno, has entrevistado hace relativamente poco a Antonio Iriondo, que compartí con él en juveniles, y siendo yo creo que recordar juvenil, pues me subieron, digamos, no con el Móstoles como tal, sino con una especie, digamos, de segundo Equipo, amateur, sí. pues me suben a jugar con ellos. Yo, que tú me has conocido en aquella época, pues no podía ser. Yo creo que era el jugador más delgado con menos cuerpo y sin embargo, pues en aquel entonces estaba muy de moda jugar con líbero y bueno, yo en el juvenil jugaba así y entonces, bueno, pues me subían a jugar con los mayores de líbero, que desde luego para ir al cruce o eras un pelín avispado, pues si vas por choque, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, ese salto yo sí lo noto. Y a partir de ahí, pues es, bueno, digamos que destacas en uno, destacas en otro, te llama fulanito, te llaman... Momento importante, aclaro también a tus alumnos y a toda la gente joven que esté jugando al fútbol ahora y que nos esté viendo, que en aquella época no había vídeos. Es decir, cuando te llamaba el Atlético de Madrid es porque se habían pasado informes, habían ido a ver. Es decir, no, ni había Twitter, ni había Instagram, es decir, no se podían colgar las jugadas, las 10 jugadas más destacadas de Mariano. Los fichajes se hacían con un seguimiento, pues prácticamente, o bien de personas que estaban trabajando para el Atlético de Madrid en Móstoles, o bien por parte de los entrenadores del Atlético de Madrid. Es decir, no era fácil, no era tan fácil como ahora. ¿Cómo afrontas esa oportunidad? O sea, la de, bueno, jugar en la cantera de un equipo como el Atlético de Madrid. Sí, pues no tuve una estrategia clara, pero es verdad que el Atlético de Madrid te llama porque en aquel entonces, pues entrenadores, como tú dices, se llamaban, no sé si se llaman ahora igual, ojeadores, ¿no? Venían Ojeadores, muchos sí, ojeadores sí. a verte a la grada, ¿no? Es que si uno del Madrid, otro del Rayo, otro del Atleti. Bueno, pues en más de una ocasión pues también te enfrentas a los equipos del Atlético de Madrid, al juvenil, bueno, y surge esa posibilidad y yo inicialmente no quería irme. Tampoco sabía exactamente dónde iba, cómo era el escenario, es decir, uno no se imagina cómo es por dentro, ¿no? Luego la cantera de estos equipos tan importantes. Inicialmente, pues tampoco tenía necesidad. Yo estaba muy a gusto con mis compañeros, es verdad que estaba muy bien con el equipo y digamos que en la primera llamada pues no se atiende, ¿no? Me preguntan y pues decimos que no. Decimos por poner en plural, pero vamos, lo digo yo.
que, como te puedes imaginar, pues tendría mis 17 años y tampoco entendía gran cosa, ¿no? No había representantes y todas esas cosas. Y justamente al final de ese año creo que sí ya consigo debutar con el Móstoles en tercera división, y mi último año de juvenil, que vuelven a insistir, pues inicialmente, como digo, no lo atendemos, pero lo que pensaba que iba a ocurrir, que es, digamos, mantenerme entrenando con los juveniles y jugando de vez en cuando con el Móstoles, que en aquel entonces estaba en tercera división, pues luego no se cumple. Es decir, al final, esos primeros partidos, digamos, de la temporada, pues seguimos en el Móstoles. Y bueno, vuelven a insistir y al final, bueno, pues decido dar ese paso. Insisto, también a ciegas, porque no había representantes, mis padres, por supuesto, ¿No se metían? no podían orientarme, porque lógicamente bastante tenían los pobres con sacar adelante Oh, la familia. ahora mismo los padres somos unos entendidos en fútbol, pero en aquella época nada. Ahora los padres somos los Sí, que sí, más sabemos. ahora somos todos seleccionadores de España, y médicos y de todo, y profesores y todo. Siendo lo pelotero que tú eras, me parece raro que no te quedaras en el Atlético de Madrid. Siendo tan buen pelotero como tú eras. ¿Qué pasa? Bueno, es que es un año, coincide con el año, se rompe la cantera del Atlético de Madrid, que estaba por ahí Gil, y yo recuerdo perfectamente que había como dos saltos, es decir, había después de los juveniles, había un Atlético madrileño Sí. y luego o sea, había como dos equipos, creo recordar. Uno estaba en segunda B y el otro no sé si en tercera. Y Sí. este primer equipo creo que desaparece, creo. Se reducen y desaparece uno de los dos, digamos, filiales. Y bueno, pues por edad ya tenías que dar el salto. El de segunda B pues quedaba un poquito lejos. La verdad es que no hubo movimientos en ese sentido, a pesar de que yo tenía en mi equipo pues a Diego, el portero, que luego debutó, Sí, sí, jugó sí. En el primer en equipo. primera, a Uh-huh. Carlitos Guerrero, que también ha Oh, jugado, claro, que pelotero. luego, Buen pelotero, ¿eh? sí, sí, no, bueno, compartí vestuario en alguna ocasión con Solozábal, o sea que, pero no hubo, digamos, esa posibilidad de salto. Y había que decidir cuando terminó la temporada, que la verdad es que yo disfruté muchísimo, pues que daba la vuelta. O sea, me ofrecieron ir a distintos equipos de Castilla-La Mancha, porque en aquel entonces estaba una regla que era la sub-18, creo Sí. recordar, que en cada partido tenía que haber al menos, no sé si dos jugadores de menor de 20 años o algo así, no Sí, sí, recuerdo. sí, sí, sí. Y entonces, pues digamos que los jugadores que salían de los juveniles, imagino del Real Madrid, que no se quedaban en la propia casa, pues tenían, digamos, siempre muchos equipos, ¿no?, a los que ir. Yo decido volverme a Móstoles, lógicamente. Estaba cómodo y, bueno, pues con todo, con el Móstoles, porque conocía allí a mucha gente y, bueno, decido volverme y no experimentar mucho. ¿No te frustra un poco el pensar bueno, que ese año con todas esas vicisitudes, ese año complicado, o sea, ¿no te frustra mucho al pensar que has perdido una muy buena oportunidad de llegar eh, al fútbol profesional? Es probable que ahora muchos de los chicos jóvenes tengan en la cabeza digamos, esa meta. Y yo sinceramente no tenía una mentalidad de llegar a lo máximo por llegar. Es decir, lo que hacía era disfrutar y querer hacerlo lo mejor posible y hacerlo allí donde estuviera. Es decir, no tenía,
no tenía como objetivo, por eso no me quedo en el Atlético de Madrid, pues me vuelvo a casa y desde allí intento crecer. Yo tenía claro que tampoco me iba a ganar la vida con el fútbol, es decir, no tenía en mi cabeza esa idea pues eso, de llegar a un primera, de llegar a una segunda y ganar no sé cuánto dinero, o sea, no había eso. Había seguir disfrutando y sobre todo seguir mejorando, porque es verdad que sí, en la línea un poco que te he dicho antes, yo sí veía que tenía mucho margen de mejora en algunos aspectos, ¿no? Un poco de mi juego. Haces crecer muchísimo al equipo, al Móstoles, te conviertes prácticamente en el jugón, ¿no? Y eso que ahora lo comentamos, ¿no? Pero sí se nota enseguida en tercera división, en preferente, que le das una calidad, que es un jugador diferente, ¿no? En aquel Móstoles que yo recuerdo. Siendo muy joven, ¿no? Y teniendo además que como compañeros a gente muy veterana, ¿no? Gente que era muy buena, futbolistas que eran muy buenos, ¿eh? O sea, en aquella época en tercera división, incluso en preferente, qué decir en segunda B, jugaban futbolistas que ahora mismo podrían estar como mínimo en segunda división, ¿no? En segunda, muchos primeras, ¿no? Era un fútbol muy potente, muy buen, con mucha calidad, donde la gente se jugaba su sueldo también, ¿eh? No vivías del fútbol, pero sí te ayudaba a vivir mejor. Y siendo muy joven, muy joven, muy joven, pues respetan un poco tus galones, ¿no? Te dan tus galones, ¿no? Para dirigir aquel equipo. Sí, la segunda etapa, digamos, de Móstoles es una etapa que no es corta. Es decir, yo vuelvo pues prácticamente con 18 años y saldré del Móstoles en torno a los 23 años. Claro. Por lo tanto, estamos hablando que son 5 años. 5 años donde hay de todo. 5 años donde pasan muchas cosas, eso te iba a comentar. Buenos momentos, claro, pero también malos momentos. Sí. Es obvio que la tercera división en aquel entonces, los primeros años estuvimos en tercera, lo conseguimos ascender a segunda B, pero la tercera división en aquel entonces era una tercera división pues muy potente. Había, digamos, que otro, no sé exactamente, nivel, digamos, a nivel económico, y había muy buenos jugadores jugando en tercera división. Equipos como el Aranjuez, el mismo Carabanchel, donde ahora vivo, eran pues auténticos... Sí, Moscardó, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Alcalá, es decir, Alcobendas, Leganés, Alcorcón, que todavía eran de tercera, Parla, es decir, era bueno. No, había mucho nivel. Pegaso, que no se nos olvide. Muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. O sea, escúchame, contra aquel Pegaso, por ejemplo, para que, nuestros alumnos y amigos de Puebla FM lo entienden, en aquel Pegaso tú has jugado contra Alfredo Santa Elena, sí, jugador de primera división en el Atleti, campeón de Copa con el Depor, has jugado contra Juan Sabas, sí, por destacar a gente en aquel Mosca, tú fíjate en aquel Moscas, Olías, central del Betis un porrón de años, estaba Jesús, es que Valcarce, lateral del Málaga, es decir, estamos hablando de esos, de esos equipos, ¿no? Hubo mucha gente en esa época que lógicamente dio el salto porque la tercera división era muy, muy potente. Entonces venía mucha gente de fuera, no solo de aquí de propiedad de Madrid, sino gente de fuera, pues yo el caso de Olías, pues lo recuerdo, vamos, se oía hablar de Olías en ese momento, nos enfrentamos, recuerdo, Móstoles contra el Moscardó, y claro, yo además, no digo que seamos de la misma edad, pero de una edad parecida, me parecía un jugador excepcional. Alberto, que es otro de los grandes fichajes, que es Alberto, delantero del Moscardó, que acaba en el Valladolid, ¿no? Es decir, claro, acuérdate también que podía haber sido tu destino también, hubieras podido ser casi compañero de él, ¿no? Bueno, estamos hablando de ese Móstoles en el que a ti te llega una oportunidad, ¿no? Que es la del fútbol profesional, es decir, con 22, 23 años pudo ser. Yo creo que sí, en torno a 22 años, ¿no? Porque tú te quedas un año más en el Móstoles después de ese fichaje frustrado. Sí.
el Valladolid viene a por ti, piden mucho dinero y no te puedes ir, por resumir un poco la situación. Sí, no sé exactamente. Yo creo que no sabemos lo que se pidió en ese momento. Es decir, llega una oferta, además llega una oferta pues como, pues eso, lo que tú has dicho antes. No había móviles, o por lo menos los móviles que tenemos ahora, y es una llamada de teléfono a tu casa de entiendo que es el responsable técnico del Valladolid, y te hace una propuesta de irte para allá. Claro, tú no te la crees, porque estás hablando de un Valladolid que en aquel entonces creo que el entrenador era Maturana, ¿puede ser? Maturana, primera división. Claro, entonces, bueno, no era ninguna tontería. Tampoco era muy consciente. Estamos hablando de que yo había jugado a lo mejor el año anterior en Segunda B, creo recordar, con el Móstoles, pero habíamos descendido, por lo tanto no habíamos hecho una super temporada. Y bueno, pues es verdad que se deja en manos de que lo negocien entre las dos directivas. Yo siempre he estado muy agradecido, y si me escucha, tiene la oportunidad de escucharme, pues que vamos, es para mí un honor decir que Goyo, en aquel entonces el presidente, pues siempre yo creo que se portó muy bien conmigo. Me parece que, bueno, pues eso, toda esta época fue sin duda gracias a su gestión, con sus luces y sombras, por supuesto, pero se deja a las dos directivas o a las dos personas para negociar, y no llegaron a un acuerdo. Entonces, bueno, yo tampoco quise forzar, porque tampoco era, bueno, no sé, es lo que he dicho antes, ¿no? No estaba como muy asesorado, tienes 22 años. Yo también empiezo la carrera, yo retomé los estudios, esta etapa oscura que hemos dicho antes, hay un punto de inflexión donde lógicamente retomo los estudios como una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad la verdad es que no sé si por madurez, por ser consciente, por cabezonería o voluntad, pues lógicamente pues voy sacando ya los cursos adelante. Por supuesto, en aquel entonces tengo la suerte de poderme pagar yo los estudios en ese aspecto, por lo que cobraba del fútbol, y entonces en esa época justamente de 22, 23 años, yo estoy ya en la universidad, estoy en segundo año, creo recordar, y bueno, también suponía dejar. En aquel entonces INEF, que es lo que estaba yo haciendo, no se hacía en todas las ciudades. Sí, sí. Había todas las provincias, había centros en lugares concretos. Valladolid no era uno de ellos, por lo tanto también significaba dejar los estudios. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que impidió no ir por ese camino. Se abrió otra puerta un poquito más adelante, que fue la posibilidad de ir al Getafe, y bueno, fue el camino que opté. Como hemos preparado no nos hacía falta, pero como yo me sé la vida de Mariano mejor que él, la vida futbolística, claro. Estamos hablando un poco creo que estamos hablando del fútbol color rosa, porque tú lo vivías de esa forma. No te fuiste al Valladolid pues porque tú siempre has sido muy buena persona. Si le pilla otro, vamos, que se había ido al Valladolid, se había declarado en rebeldía o había cogido a Goyo del cuello, ¿no? Pero ha sido tu forma de entender la vida, siendo buena persona, siempre lo ha sido. Se te ha olvidado porque esa la viví yo en directo y no se me quita de la cabeza, la viví allí en el Municipal de Alcobendas, en un patatal, que habíamos pasado por una lesión grave. Sí, bueno, siempre las lesiones, y si son lesiones que te permiten seguir adelante, pues no hay, vamos,
no pasa nada, es parte del juego, ¿no? Pero es verdad que en ese periodo de 5 años en el Móstoles, después de volver del Atleti, pues me rompo el lateral interno de la rodilla derecha y, bueno, pues me tienen que operar. Y paso durante una temporada también, bueno, pues larga, hay un periodo de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, pues te frena un poco, con ciertas dificultades, porque es algo que nunca, lógicamente, has vivido, con mucho, pues lo típico, ¿no? Mucho trabajo en la sombra. Cuando te lesionas de esta índole, pues siempre hay un periodo, digamos, de vida oculta, ¿no? De trabajo ahí que nadie lo tiene presente y que tú tienes que sacar adelante. O sea que también tuvimos en ese periodo, afortunadamente, pues no duró más allá de unos 6 meses entre unas cosas y otras. Seguramente hoy día a lo mejor son 3 meses, tampoco creo que fuera mucho, pero en aquel entonces, pues bueno, pues la rehabilitación iban como iban, o sea, iban más lentas, más despacio. Ya. Recuperamos y volvimos otra vez a jugar, o sea que en Boston, o sea que bueno, no hay, podemos seguir adelante. Sales del Móstoles con 23 años Sí. y ya sales siendo uno de los jugadores más reconocidos en la historia del Móstoles, ¿no? El fútbol de los cromos, ¿eh? Llega al Getafe Club de Fútbol. También preaviso a los alumnos que el Getafe de aquella época no es el de ahora, ¿eh? No es el equipo en primera división, no es el equipo de la Europa League. Era un equipo muy potente del fútbol madrileño, un histórico, ya refundado, pero no es el Getafe de ahora. En aquella época se peleaba por llegar a segunda y era casi un hito que el Leganés había conseguido. En aquella época solo se jugaba, solo el Rayo Vallecano podía jugar en segunda división A, ¿eh? No había huecos para ningún otro equipo de Madrid. Lo consiguió el Leganés y el Getafe peleaba por ello, ¿no? Pero llega el fútbol de los cromos, afortunadamente para ti, porque lo que yo no hubiera soportado es que tú no hubieras jugado en el fútbol profesional, no lo hubiera entendido, no lo hubiera soportado, pero sobre todo porque no lo hubiera entendido, porque insisto que, bueno, para mí ha sido uno de los mejores futbolistas que yo he visto, desde primera hasta abajo, donde los haya, ¿no? Y a mí, para mí, tu carrera, que hemos seguido, prácticamente día a día, desde que empezabas tú y empezaba yo como periodista también, para mí era una frustración que tú no llegaras a ese fútbol, ¿no? Al fútbol de la tele, ¿no? Pues bien, llegamos al fútbol de la tele. Sí. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo Sí, lo...? antes de eso, a ver, hay una imagen que a mí yo la recuerdo mucho. Yo salgo del Móstoles siendo capitán, con 23 años más o menos, y uno de los veteranos. Y como tú dices, pues yo creo que, bueno, pues con bastante reconocimiento me voy, lógicamente, porque ya todo lo que tenía que hacer en el Móstoles yo creo que ya lo hice, ¿no? Y por eso decido dar ese paso para buscar, digamos, un escenario diferente. Cuando llego a Getafe es un equipo donde solo hay veteranos prácticamente, es decir, digamos, los jovencitos somos los de 22, 23 años. Por supuesto, veteranos y además con auténticas leyendas, ¿no? Rivera, Loren, Caballero, Angelín, bueno, auténticos buques insignia del Getafe, ¿no? Entonces, al principio, pues el primer año, pues intentar, lógicamente, sobrevivir y aportar allí lo que uno se puede. Y es cierto que es un escenario totalmente diferente. Getafe es mucho más reconocido, es decir, es un histórico en aquel entonces de la segunda vez. Por supuesto, no es el Getafe de ahora, que me parece, vamos, bueno, ahora mismo no concibo la primera división, sí que el Getafe esté, pero antes que Getafe estuviera en primera división era en segunda
estuvo en algunos periodos, pero su mayor trayectoria la hizo en segunda vez. Y ya digo, hoy día, sin estar en primera división, pues no se te haría raro, ¿no? Y entonces es un escenario donde empiezas a jugar, pues sales a jugar fuera de la Comunidad de Madrid, lógicamente toda la zona norte, toda la zona digamos, de Galicia, de Asturias, pues a jugar playoffs de ascensos, es decir, no solo tienes un recorrido mayor, sino que además estás en un equipo que habitualmente está en los primeros puestos de la liguilla, con la posibilidad de jugar ascensos, jugar contra el Huelva, jugar contra el Figueras, contra el Alavés, etcétera, etcétera. O sea que es un escenario, bueno, no sé si es profesional, desde luego la gente pues ya se dedicaba más, eran muy pocos la gente que trabajaba, digamos, en otras cosas. Había algunos que estudiábamos, que seguíamos estudiando, pero es un escenario totalmente, digamos, en otro nivel, ¿no? O sea, que también requiere su paciencia para adaptarte, para hacerte el hueco y que te conozcan todos, ¿no? Los compañeros, el club, la afición. Y bueno, pues es una experiencia también muy, muy bonita, el paso por Getafe. Incluso, bueno, te dio la oportunidad de vivir derbis como con el Leganés, ¿no? Que eso es una maravilla, es del fútbol, ¿no? Ya no del fútbol madrileño, del fútbol mundial casi, ¿no? Situaciones pues realmente preciosas, ¿no? Que se viven como futbolista. Sí, sí, los derbis, Getafe-Leganés, Leganés-Getafe, pues son los derbis que hay habitualmente entre esos equipos, que al final es verdad que chocan, pero que uno no puede ser sin el otro. Es decir, Getafe no puede ser más grande si no tiene al lado a alguien como Leganés y al revés. Es decir, los dos se ayudan a verdaderamente existir, ¿no? Y vivo etapas, bueno, pues también hace relativamente poco has entrevistado a Dorado. Sí. Vivo etapas con Dorado, con Vivar. Escúchame, es que el otro día, recordando un poco ese Leganés, lo que llega a ese Leganés es una cosa. ¿Te acuerdas de un chico negro muy delgadito que Sí, jugaba pegado a la izquierda? Eto'o, Un tal Samuel Eto'o, ¿no? Samuel Eto'o, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que fíjate lo que hay en esa época, ¿no? Cataña, o sea, que Moisés, es decir, bueno, que son jugadores que luego pegan el salto y se convierten en lo que se convirtió Samuel Eto'o, ¿no? O sea, es decir, Claro. es que estamos hablando de esa época, ¿no? Para que tus alumnos también sean conscientes un poco de qué Sí, fútbol se vivía en aquella época, ¿no? no, y tú has jugado con jugadores que luego pues han estado más arriba, ¿no? Bellisca se fue luego al Salamanca, que en aquel entonces era un equipo puntero de la segunda división. Bueno, afortunadamente vives en otro fútbol que digamos está más cerca, ¿no? Entonces en este periodo pues también no corto, porque yo de las cosas que luego bueno, pues he valorado mucho es que al final he estado en 2, 3 equipos. Estuve en torno a 7, contando el año que salí al Atleti en Móstoles y luego estuve otros 7 años en Getafe. Estar 7 años en un club no es lo habitual. Más de uno me dice, ¿cómo lo puedes, cómo, cómo lo has hecho? Porque a todo le gustaría y a veces es que no te lo explicas. Hubo momentos en los que pude salir del mismo Getafe, pero al final me quedé. O sea, incluso sin todo apuntaba que a lo mejor tenía que salir y entonces haces una carrera ahí, pues igual, ¿no? De 7 años, donde con muchos... Bueno, en Getafe sí hubo muchos altibajos, ¿no? Pasamos, digamos,
pues de disfrutar un año de jugar en segunda división con auténticos equipazos, ¿no? A estar a punto de bajar a tercera, ¿eh? A tercero, sí, sí. En la etapa del Juan de la Cierva tuvimos una etapa donde dejamos el Estadio de las Margaritas porque, lógicamente, pues fuera hay digamos, urbanización que se tiene que realizar. También aparece la Universidad de Getafe en esas zonas. Y hay un año, creo recordar, que estamos en el Juan de la Cierva, en el Polideportivo, hasta que se construya el Alfonso Pérez, que luego lo estrenaremos, ¿no? Pero ese año y pico fue un año muy difícil, donde estuvimos a punto de descender a tercera división. época complicada por lo que estás comentando y porque además te llega una lesión. Aquella lesión sí que me dio mucho miedo porque dije, no vuelvo a ver a Mariano vestido de corto. Y a mí, te lo dije en su día, tenías que pelear, tenías que luchar, porque o sea, no hubieras merecido retirarte sin volver a jugar. Y te esforzaste mucho en volver a jugar, ¿no? Ahí es el trabajo en silencio, ¿no? Trabajo en solitario, trabajo donde uno se convierte en Rafa Nadal, ¿no? Ahí estás tú solo. Sí, estás tú y, lógicamente, pues las personas más cercanas a ti, que son, lógicamente, tus padres, vamos, tu familia. Yo en aquel entonces pues estaba ya saliendo con la persona con la que me he casado, Con con Paloma, Paloma, clave en tu vida. y claro, y entonces pues son la gente que al final está cerca, ¿no? En esos momentos tan difíciles. ¿Quién estuvo más pesado o pesada en que tú volvieras a jugar al fútbol? En que te retiraras jugando al fútbol. ¿Tú o Paloma? O tal vez yo. Eh, a ver, yo tenía claro que quería volver a jugar porque tenía claro que quería recuperarme. O sea, no concebía que estamos hablando del cruzado anterior, lo rompo con 29 años, no concebía que pudiera no dejar solo el fútbol, sino que la lesión me impidiera, bueno, pues poder disfrutar, aunque no sea a nivel, digamos, profesional, del fútbol o incluso hacer vida normal, porque es una lesión como sabes, que depende de ninguna lesión de cruzados es igual, pero ni se recupera igual, lógicamente, porque las rodillas no son iguales, aunque parezca una estupidez, pero es verdad que siempre hay un riesgo porque lógicamente esa rodilla no va a volver a ser igual. Al final te tienen que implantar un injerto que es un nuevo cruzado y también hay una respuesta, ¿no? del cuerpo. Por lo tanto, yo tenía claro que quería recuperarme para hacer vida normal y también quería despedirme. Estamos hablando, como digo, ya prácticamente en los últimos 2 años, en esa etapa del Juan de la Cierva, donde todo son nubes, ¿no? Donde todo son grises, donde parece que nada sale bien. Yo ya llevaba algunos años pues como capitán ahí en Getafe y bueno, pues es una etapa muy dura porque lógicamente, bueno, pues todo parece que está mal o que no sale bien. Y bueno, pues Paloma también lógicamente me insiste mucho y bueno, pues muchos compañeros colaboradores que estáis cerca pues en la misma línea, ¿no? Al final esa etapa, digamos, pues de recuperación oscura que lo tienen todos los que pasamos por estas lesiones, pues es clave. Yo conseguí hacerla bien. También tuvieron paciencia en el club, es decir, ese año me preguntaron, justamente cuando terminaba,
si quería continuar. Yo había cumplido ya, digamos, el contrato y les dije que sí, que me gustaría seguir un año más. En aquel entonces llegaba Pradito, el entrenador del Atleti que nos ascendió a segunda ese mismo año. Y bueno, pues les pido que continuar un año más. Yo sabía que aún podía, lógicamente, jugar y luego también ayudar, ¿no? En todo este mundo que es un equipo, hay escenarios a veces que lo desestabilizan, situaciones, y a nivel interno también necesitas personas, jugadores, referencias que ayuden un poco a calmar situaciones para todos remar en la misma dirección. Y ellos también entendieron que podía ayudar mucho en ese aspecto y bueno, pues también me permitieron continuar un año más, a que yo en ese aspecto también muy agradecido. Jugador de vestuario, que se llama, que es lo que has sido toda la vida tú. Bueno, en un rol que no suele tener el mejor futbolista del equipo, ¿no? Y eso, pues eso, otra de las cosas que te han honrado, ¿no? Ascenso a segunda. Ascenso a segunda. Decisión, aquí cuelgo mis botas. Salida por la puerta grande, Mariano. Posiblemente sea un momento triste, porque lo fue para muchos de nosotros, pero sí que nos dejó la sensación a todos los que te queremos que el fútbol había sido justo contigo. Sí, yo terminé muy bien. Yo la verdad es que ese último año, después de esa tormenta, un nubarrón que fue el año anterior, con la lesión, con esa etapa fuera del Coliseum, se estrena el Coliseum, digamos, lo estrenamos nosotros ese año y bueno, pues terminó bien porque, como digo, me recuperé, lógicamente, a mí siempre me ha gustado mucho, mucho entrenar, por lo tanto, para mí cada momento que pasé de ese último año fue muy, muy especial. Yo no tenía decidido que me iba a retirar. Lógicamente no empecé la temporada con eso en la cabeza, ni mucho menos. Pero luego se fueron dando las circunstancias de que fuera así. O sea, al final yo paralelamente había terminado la carrera. Bueno, no sabía, entre comillas, lo que quería hacer. Educación física, en aquel entonces no había los máster que hay ahora, de educación, de alto rendimiento, etcétera, sino que había itinerarios que te permitían un camino u otro. Yo, al estar en el fútbol, digamos, no digo profesional, pero semiprofesional, con muchos contactos, podía perfectamente haberme quedado como preparador físico. De hecho, estuve durante unos meses haciéndolo para ayudar al filial del Getafe. Pero yo paralelamente pues tuve la suerte de encontrar un colegio donde, bueno, pues me dieron unas orillas para empezar con esta labor de profesor y bueno, pues se dieron las circunstancias, bien en el colegio, bien en el fútbol, para llegar a esa decisión. Es decir, muchos me preguntaron, ¿y por qué no seguiste un año más? Estábamos hablando de que tenía 30 años. No es una edad ni mucho menos para retirarse, ni siquiera en aquella época. Pero vuelvo un poco a lo que comentaba cuando terminé la etapa de Móstoles. Yo me di cuenta que ya en Getafe había dado pues lo máximo, porque además terminé muy bien jugando ese playoff de ascenso contra el Murcia, etcétera, y bueno, con unas sensaciones de felicidad muy grande y me planteé si continuar ahí. Es verdad que podía haberlo hecho un año o dos más, o embarcarme en la parte de, pues eso, de profesor. El mundo del fútbol da lo que da, es decir, no te da para toda tu vida, y yo sabía que tenía que cambiar en algún momento. Bueno, elegí esa opción
que no deja de ser siempre apuesta y bueno, pues el tiempo me ha dado la razón. O sea, yo contento de haberlo decidido, aunque fue una decisión así un poco rara. Bueno, esto se lo explico yo a los alumnos del Colegio Amorós, porque Mariano se ha ido por las ramas. Bueno, primero voy a decir que posiblemente cualquier jugador que se retira, esa camiseta se la guarda él, o se la guarda a alguien muy especial dentro de su familia o dentro de su vida. Posiblemente sea el apartado que me toca, y ese 15 con el que él se retira, con el que él logra el ascenso a Segunda División A, lo tengo yo. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Eso es algo que debo decir. Y lo que debo decir es que Mariano podía haber seguido jugando 1, 2, 3, 4, 5, haberse retirado con 36 años, 37, haber vuelto al Móstoles, haber jugado en Navalcarnero, haber jugado con Antonio Iriondo, que le hubiera querido también con 35 años, pero él decide que algo ha aparecido en su vida que es más importante que el fútbol, que es ser formador de personas y ser profesor, ¿no? Y eso es lo que, en definitiva, le hace abandonar el fútbol muy pronto, ¿no? Con 30 años casi es un pecado que Mariano abandonara el fútbol, salvo por una razón como la que yo estoy explicando, que sois vosotros, queridos alumnos del Colegio Amorós que nos estáis viendo. Así que le tratáis bien, no le deis muchos disgustos. Hombre, ser un poquito zascandiles, porque eso es innato en el alumno, ¿no? Luego es a los que más quieren los profesores, a los que somos o éramos un poquito así zascandiles. ¿Qué ha significado para ti el Colegio Amorós? ¿Qué significan tus alumnos? ¿Qué significó, bueno, pues que hicieras esa apuesta tan increíble para muchos de nosotros, los que vivíamos el fútbol como lo vivíamos, pero que para ti fue así de sencilla? Bueno, pues no lo sé. O sea, yo a veces en alguna conversación con algún alumno o sobre todo pues estoy en etapas un poco que ellos van eligiendo qué carrera quieren hacer, ¿vale? Cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, y les explico que o sea, una cosa es lo que tú vas a estudiar, que es probable que sea lo que tú deseas. Eso a lo mejor no tiene que ver, ojalá sí, con tu trabajo, y eso a lo mejor no tiene que ver, o sí, con tu vocación. Entonces, cuando se unen las tres cosas, lo que tú has estudiado, dónde estás trabajando y lo que entiendes o descubres que es tu vocación, pues cuando se unen las tres cosas, pues es como decir, bueno, ¿qué más puedo pedir? ¿No? ¿Qué más puedo pedir? Pues yo creo que eso tampoco lo he ido descubriendo lógicamente con el tiempo, pero eso es lo que me ha ocurrido. Es decir, me puse a estudiar en aquella etapa de Móstoles, esa segunda oportunidad de los estudios, ¿no? Por eso es tan importante la paciencia, ¿no? En la educación. A veces los alumnos, por lo que sea, y las situaciones familiares a veces son muy complicadas, ¿no? Por lo que sea, no están por la labor y hay que tener ¿no? paciencia para que, o facilitarle, ¿no? Para que esa persona o ese alumno en algún momento pueda retomar los estudios. Pues como digo, a mí me he descubierto que verdaderamente eso se ha dado en mí. Es decir, lo que yo estudié en su momento, esa etapa, digamos, de Móstoles, el encontrar, digamos, un trabajo, que lógicamente pues también hay que ser agradecidos. Hoy día sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo, ¿no? Encontrar un trabajo y que ese trabajo además sea tu vocación. Bueno, pues es que no puedes estar más
más contento. Entonces, yo me encuentro así. Me encuentro que desde hace unos años, pues, pues no sé, como diría aquel, casi tendría que pagar yo dinero para hacer lo que hago, ¿no? Porque disfruto mucho cada momento, con cada alumno, con los súper buenos, con los que son menos buenos, y el fin es, pues como todos mis compañeros, ¿no? El poderles ayudar a encontrarse, a encontrar su camino en esta sociedad, en esta vida, y que puedan realizarse lo mejor posible, ¿vale? O sea que, bueno, no puedo sentirme mejor por todo lo que se ha ido alineando para que ahora pueda estar, por ejemplo, pues como profesor en este colegio, en el Colegio Amorós. Pues bueno, todo lo que has explicado me sirve a mí para explicar por qué estoy tan a gusto haciendo esta entrevista. Mariano, para que parezca una entrevista, porque si no... nos has dicho que de pequeño tu ídolo fue Cruyff. ¿Cambiaste luego? Sí, bueno, a ver, sí, o sea, yo soy del Madrid, decir lo contrario y además... estate tranquilo porque a muchos madridistas les gusta Cruyff, como no les va a gustar Cruyff, igual que Maradona, ¿no? O sea... Y ya lo digo, vamos, yo no me canso de decirlo, lo que pasa es que otra cosa es que a veces me meta con algún compañero que es del Atleti, pero ya te digo que estoy infinitamente agradecido el trato que he recibido en esa etapa, en ese añito, en el Atleti. O sea que no vale, soy has dicho, nada. has especificado que eres del Madrid porque seguro que nos vas a decir que alguno de tus ídolos era del Madrid o alguno de los jugadores en los que tú te fijaras. Bueno, en mi época, fundamentalmente, yo soy de la Quinta del Buitre, pues cualquiera de ellos, ¿no? Quizás me identificaba más con Mitchell, que era, bueno, pues todo talento, todo calidad. Mira, ¿vale? Tú, claro, Mitchell Forever, Mitchell Forever, el mejor 8 que ha habido en la historia del Madrid, o sea, no... Sí, y además una persona, por lo que yo luego la he podido conocer, pues también muy... Era como tú, sencilla, era como tú. Él a mí me confesó una cosa que me gustó muchísimo. Lo he dicho una vez, pero lo voy a decir 1.000.000 de veces, ¿no? Un tío que fue todo, campeón de todo, menos de la Copa de Europa, porque tuvieron una temporada, la temporada con peor suerte que se puede tener contra el PSV Eindhoven, ¿no? Porque era un equipo que tenía que haber ganado la Copa de Europa, ¿no? Pero yo, a Mitchell entrevistándole me decía, pobre, así que yo no sabía que iba a llegar donde he llegado. No, para mí mi ilusión era ser futbolista, jugar en tercera división. Esa era la ilusión de Mitchell, ¿no? Como la tuya, ¿no? Es decir, no me planteaba dónde voy a... que yo lo que quiero es ser futbolista, eso lo tengo claro, ¿no? Y futbolista es en tercera división, ¿no? A ver, un entrenador que te haya marcado. Pues mira, yo me voy a quedar con Antonio. Es verdad que el otro día me lo recordó la entrevista que le hiciste, pero lo he dicho antes, fuera de, digamos, de la emisión. Es el entrenador que yo he conocido que ha sido fiel a lo que él pensaba, es decir, yo le conozco de esa época, te estoy hablando en mi etapa juvenil, 17 años, hace mucho. Y puedes jurar, y tú tienes, y eres la prueba palpable, puedes jurar de que Antonio Iriondo era entrenando al juvenil del Móstoles. ¿Hace cuántos años hemos dicho? Pues yo no sé, 30 y pocos, sí. Lo mismo que ahora, ¿eh? Un entrenador que ha sido fiel a su forma de entender el fútbol. Te voy a contar una anécdota de esto, que él, sus entrenamientos eran diferentes porque él pensaba diferente. Entonces, estamos hablando de hace más de 30 años. Entonces, los entrenamientos eran muy sistemáticos, eran de una manera concreta, unos calentamientos muy concretos, es decir... ¿Y todos entrenabais igual? Pues él te sorprendía, estábamos hablando de campo de tierra, te sorprendía en un día, digamos, de lluvia, entrenábamos, lógicamente,
pues en un escenario, digamos, de lluvia con charcos, pues él nos ponía a hacer chilenas. Y tú decías, pero, mister, las posibilidades de hacer chilena en un partido son mínimas. En una temporada, una vez, dos, vas a hacer una chilena. Por supuesto no la va a hacer el central, ¿no? Pues el tío nos ponía a hacer chilenas. Y tú dices, joder, qué original, que al final es una herramienta como otra cualquiera, ¿no? Pasa con las faltas. Tú puedes entrenar las faltas todos los días, te puedes quedar un rato, media hora. ¿Cuántas faltas, excepto jugadores como Cristiano, etcétera, cuántas veces tiene la posibilidad de tirar una falta? A lo mejor al borde del área, me refiero. Una vez, dos como mucho en un partido. Claro, tú tienes que entrenarlo. Si lo entrenas, cuando llega el momento, bueno, pues... de las dos, enchufas una. Claro, él nos hacía entrenar chilenas. Recuerdo también en los rondos, en esta época, digamos, de lluvia, nos pedía que nos tiráramos al suelo, digamos, no sé cómo se diría ahora, ¿no? Pero a raspar, ¿no? Pues todo esa imaginación de lo que es el fútbol, en realidad, llevarlo al entrenamiento, pues salía de lo que hacían el resto de entrenadores. Por supuesto, mucho toque de balón, por supuesto, mucho jugar. Para mí, he tenido buenos entrenadores, la verdad es que no puedo quejarme, pero bueno, me parece que es una referencia y el otro día me hizo mucha ilusión escucharle, que no ha cambiado nada y que le va tan bien la vida, ¿no? Un compañero del Móstoles. Ostras, no lo sé. A mí me ayudó mucho, en mi primer año me ayudó mucho Loren, por ejemplo. Me acogió mucho. Él era también muy callado en el vestuario, una persona con muy buena presencia, ¿no? Pero era muy callado, no era de llamar la atención, de tal. Y hablaba cuando tenía que hablar para decir justamente lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, tuve muchos en Getafe, en Móstoles, por ejemplo, Herrero, pues Capi, el Capi, Turre. pues también alguien muy cercano, ¿no? En Getafe. En Getafe, Loren, te he dicho. Ay, Loren, perdona. Loren y Quique, Y en sí. No está Móstoles, mal. bueno, pues Herrero, sí, no está nada mal. No está nada mal. De hecho, hay un momento en el que tú, que pasas de ser el novato a, digamos, a referencia, cuando asumes el papel de arropar, acoger a los que llegan nuevos, pues te apoyas en esto, en cómo lo han hecho contigo, ¿no? Entonces, en el caso de Herrero, pues fue siempre alguien que me protegió mucho, me ayudó mucho a digerir las cosas, y en el caso de Loren también hace muchísimo que no le veo, pero le tengo también mucho cariño. ¿Algún rival? Dime algún rival que te... Pues mira, te voy a decir uno que me hace mucha ilusión, porque como esto creo que lo van a ver a los alumnos del colegio, rivales he tenido bastantes, ¿no? De hecho, pues guardo con cariño haberme enfrentado a Iván de la Peña, por ejemplo, a Alfonso, también jugué contra Cañizares, bueno, de esa época. Pero yo me voy a quedar con Ángel Mata. Ángel Mata, antiguo jugador de Marbella, creo que también estuvo en el Numancia, él es de Valladolid. Sí. Pues es compañero mío en el colegio. Y es que, claro, cuando en segunda división nos enfrentamos Getafe-Marbella. Y tengo una curiosidad, y es que cuando llegué al colegio, de repente me lo encuentro en el patio y claro, yo le digo,
¿tú qué haces aquí? Digo, y me dice él, ¿yo? Si yo soy profesor. ¿Y tú qué haces aquí? Digo, ¿cómo? Bueno, yo le preguntaba porque él había llegado ese año al colegio, pero yo a lo mejor llevaba 3 o 4, no me acuerdo. Luego resulta que él fue antiguo alumno marianista en Valladolid Qué y se bueno, había trasladado aquí al Colegio Amorós. qué Y bueno. fue una sensación de decir, qué bueno. Y bueno, claro, sí, igual, él dirá que no, pero Estáis yo igual los dos. sí. Estáis todavía muy futbolistas. Bueno, un partido, te iba a preguntar un partido, ¿no? Un partido para toda la vida, posiblemente el del ascenso, el último, o no. Hombre, el último lo que tiene es que digamos que es la guinda de toda esta historia, ¿no? Esta historia tiene, como pasa con todos en la vida, luces y sombras, momentos muy buenos y momentos regulares, y lo que tiene es un poco la guinda de la perseverancia, del haber, bueno, pues haber trabajado de una forma durante muchos años y culminarla, digamos, pues de forma también sencilla, ¿no? El partido contra el Murcia, que no fue como tal, porque luego tuvimos uno allí en Murcia, pero el partido en Getafe, pues bueno, es un partido que creo que necesitábamos el empate, quedamos, creo recordar, 1-1, no me acuerdo ahora, creo que 1-1, bueno, metes el gol y te sientes muy, bueno, muy feliz porque como que dices, ¿qué más? ¿No? Metes el gol último, el equipo está ascendido, pues supongo que sí, que es el último partido el que resume un poco todo. Vale, después no les vas a examinar de esta charla a tus No, alumnos, ¿no? O yo sea, no creo que es es, un poco larga, creo, pero bueno. digamos que no es una prueba práctica, ¿no? No, que tengan paciencia, sobre todo que a partir de ella, pues, no sé, que las dudas, el otro día, por ejemplo, me escribió una alumna y me estuvo preguntando, afortunadamente muchísimas chicas hoy día están jugando al fútbol, Y juegan qué muy bien bien, juegan, ¿eh? Qué bien juegan muy juegan. bien, juegan muy bien. Bueno, hay aquí algunas en el colegio que es que, madre mía, o sea, es que es una gozada, ¿no? Y una me preguntaba sobre unos entrenamientos para este periodo, ¿no? Pues eso, que si sirve para que alguno tenga alguna duda, pregunta, alguna cosilla, pues que podamos luego ayudar o compartir o aclarar dudas a los que escuchen la entrevista. Bueno, pues yo les voy a decir a los alumnos del Colegio Amorós que intenten estudiar para ser mariano en su vida, que es importantísimo, ser una de las mejores personas que yo me he encontrado en mi vida y que sepan que ha sido uno de los mejores futbolistas que yo he visto sobre un terreno de juego. Joder, se me ha olvidado preguntarte, para los chavales que no te han visto, ¿a quién te parecerías ahora, de los de ahora? Joder, no lo sé. Que O sí, sí que, sea, sí, sí que lo sabes, alguno tenemos que encontrar, ¿no? no lo sé. O sea, aquí me hubiera gustado, a mí, parecerme. No. Aquí, a ver, dime, para que ellos entiendan o sea, el tipo de futbolista que tú eras. Eh, no lo sé, no sabría decirte. Eres una mezcla de Xavi Hernández, Claro, Xavi Hernández, Toni Kroos, a ver, Coque, por ejemplo. sí, o sea, a ver, básicamente, no sé si la expresión es correcta. No soy un 10 en casi nada, o un 9. O sea, digamos que tácticamente, eh, técnicamente, por mucho que digas que tengo una técnica, bueno, básicamente soy, digamos, buena nota. De hecho, yo creo que es lo que me ha ayudado a mantenerme durante tantos años
saber cómo jugar en determinados momentos, saberte sacrificar, etcétera. Ocupaba mucho espacio. También, lógicamente, como he dicho antes, me gustaba mucho entrenar y, lógicamente, la parte física era... Redondo, Entonces, Redondo también, más rápido que, claro, eso posiblemente es. más rápido que Redondo, ¿no? Pero sí Pero abarcar mucho, mucho estaba campo. digamos, en el mejor momento que, digamos, todo el mundo me ha dicho que estuve a nivel futbolístico fue la época con Jaime, de compañero en el centro del campo. Jaime, Claro. para aquellos que no le conozcan, pues era un jugador Sí, Jaime más... Jaime era Casemiro y Mariano era Cross, vamos, para que os, Sí, más o menos algo así. algo así, Entonces, ¿no? Mariano pues ocupaba mucho campo. O sea, en ese diagrama que hoy día con los colores aparecería seguramente en muchos sitios. Aparecía defendiendo, porque lógicamente era muy importante por el tema de lo que supone defender siempre tu portería, y también luego llegaba a meter gol. Tenía muy buena llegada, no remataba mal de cabeza, golpeaba con las dos piernas, pues no digo muy bien, pero no tenía ningún tipo de miedo a golpear con la izquierda. De hecho, pues seguramente los goles más espectaculares los he metido con la izquierda. Entonces, en ese rango de ocupar mucho campo, llegada y también pues ayudar en defensa. O sea que, pero inicialmente en el centro del campo. Ahora ya sí que con este colofón aparece una entrevista de periodista deportivo a gran jugador de fútbol. Bueno, Mariano, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte, ya sabes que te quiero mucho, que sigas exportando tu bondad y tu forma de entender la vida por todos los rincones del cole. Y ha sido un placer saludaros a todos los que vayáis a ver este vídeo, esta entrevista en el Colegio Amorós y en Pobla FM, para todos los que gusten de un periodismo que busca otra cosa. ¿Les recomiendo a los chicos que sean periodistas o no? Sí, sí, sí. ¿Te lo recomiendo? No, Sí, yo hombre. casi prefiero que les recomendaré que sean futbolistas. Bueno, No, al final se trata de disfrutar con lo que haces, lo que hemos hablado antes. Yo también tengo que decir que es obvio que disfrutas muchísimo con tu trabajo, lo llevas haciendo con la misma sonrisa desde hace también muchos años, ¿no? Desde esa etapa de Móstoles y por supuesto, periodismo es una profesión siempre muy bonita si se hace con la ilusión con la que la haces tú. ¿me permites que les dé simplemente dos consejos o dos apuntes a tus alumnos Vale, y muy bien. alumnas? El periodista cuenta cosas, cuenta historias, cuenta la vida de Mariano. Y detrás de cada puerta hay una historia que contar. Estáis acostumbrados ahora a vernos como comentaristas, como analistas de todo, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos hablando, pero opinamos, ¿no? Eso no es periodismo. El periodismo es contar historias que están sucediendo o contar historias que la gente desconoce para poder compartirlas. Eso es periodismo y eso es lo que hacemos o intentamos hacer día a día. Es una profesión preciosa, necesita mucho de vocación y que si te engancha de por vida. Así que mucho ánimo, un saludo muy especial para todos. Mariano, nos vemos pronto para darnos un abrazo físicamente, que es lo que me apetece. Si Dios quiere, sí. Dale un Pues beso a Paloma y dale un beso a toda la troupe. muy bien. Te Igualmente. quiero, Cuídate mucho. te Un quiero. abrazo.